está en línea telefónica con nosotros el doctor Ariel Cisco, quien es cardiólogo y tiene una función muy especial aquí, muy importante en el Parque de la Salud, en el hospital, ¿no?, de Posadas Misiones. Buenas tardes, doctor. Mariela Sosa, Marcela y Jorgelina aquí desde Más Voces estamos en contacto con usted. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes Mariela, Marcela y Jorgelina y a toda su audiencia. Una muy buena tarde, ¿cómo están? Muy bien, doctor. Gracias por atendernos. Con todo este panorama de la pandemia, queríamos saber si, porque yo leí alguna información y por ahí se dicen tantas cosas, ¿no? Pero así es bueno charlar con los especialistas. ¿Es verdad que aquellas personas que tuvieron COVID por ahí quedan con una secuela y es conveniente hacerse un chequeo cardiológico? Bueno, como toda enfermedad nueva que produce en un ser vivo, muchas de las cosas del COVID que estamos viendo es que se comporta de forma diferente de una persona a otra. Uh-huh. Una de las cosas que vemos es que el 80% de los pacientes a veces hasta son asintomáticos de los que se contagian, y un 20% desarrolla síntomas y un porcentaje muy bajo hace cuadros graves, y muchos de esos pacientes que hacen cuadros graves quedan con secuelas, lo cual, digamos, no significa que aquellos que hagan cuadros más leves no presenten secuelas y que puedan desarrollar o manifestarse más adelante. Por eso siempre es bueno, digamos, a uno conociendo que ha tenido una infección por COVID, hacerse un examen, más todavía si uno es un paciente que tiene antecedentes cardiovasculares como ser hipertensión, insuficiencia cardíaca, arritmias. Es muy bueno poder contar con una consulta a un cardiólogo como para que lo asesore para evaluar, digamos, en qué condiciones se encuentre y si no ha dejado secuelas esta enfermedad. Sí. Okay. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Tiene algo que ver por ahí los hábitos de cada paciente, ¿no?, en cuanto a cómo se cuida, cómo cuida su salud anteriormente a tener la enfermedad? ¿El cigarrillo por ahí influye algo? Si es fumador, si fue fumador. La persona, digamos, nuestro estado de salud es un punto muy importante, porque lo voy a poner en este contexto. Vamos a imaginarnos, a mí no me gustan mucho los ejemplos bélicos, pero vamos a usar un ejemplo bélico. Sí. Si tuviéramos en un grupo un ejército de 100 virus y del otro lado tenemos 100 nuestras defensas, que podemos ponerle un número de 1000 o número 100 o número de 3, eso va a influir en el desarrollo de la enfermedad, porque, por ejemplo, si yo tengo una carga viral, que es la cantidad de virus que ingresan en mi organismo, por eso no es lo mismo que si yo uso barbijo, uso otras medidas de protección. Si yo tengo 3 virus que se van a enfrentar contra 100 de mis defensas, probablemente no desarrolle la enfermedad porque mis defensas inmunicen o inutilicen al virus. En cambio, si yo tengo una alta carga viral, y tengo una carga viral de 1000, por ponerle, y mis defensas son 100, Sí. Tengo muchas chances de desarrollar un cuadro, y encima que ese cuadro sea muy grave. Por eso es muy importante que nosotros, para mantener nuestras defensas en las mejores condiciones, debemos desarrollar un plan de actividad física, alimentarnos bien, tomar sol, tener una alimentación balanceada con vitaminas y oligoelementos. Y obviamente, en lo que respecta a tu pregunta, el cigarrillo directamente, digamos, no aporta ningún beneficio, todo lo contrario, tiene más de 200 elementos tóxicos. Los tromboxanos aumentan la coagulación, cosa que con el virus puede empeorar porque se han visto eventos trombóticos. O sea, nosotros lo que tenemos que tratar es de mantenerlo lo más sanos posibles, para que, en caso que primero no nos contagiemos, y segundo que si nos contagiemos tengamos la defensa lo más alto posible. Pero bueno, para todo esto hay que hacer actividad física, hay que cuidarse con la alimentación, y obviamente pacientes que ya estén con alguna enfermedad, más aún cuidarse en lo que respecta a su medicación, a los valores de laboratorio que tienen que tener, los diabéticos en sus glucemias. Y con lo respecto al cigarrillo, obvio, el cigarrillo afecta la parte pulmonar, y un tabaquista tiene mucha más chance de tener una complicación grave con el COVID que si tuviera, por ejemplo, que necesitar respirador. Es un paciente que va a ser muy complicado que se recupere.
Sí. Ay, doctor, buenas tardes. Yo le quería preguntar, usted como médico, digamos, seguramente que tiene un número de pacientes importantes, ¿no? Y quería saber si le tocó atender a pacientes con secuelas graves por ahí del COVID o no. Con secuelas, por suerte, ninguna muy grave que haya puesto en riesgo la vida. Ajá. Tuvimos pacientes con miocarditis, que son afecciones por el virus como un cuadro inflamatorio del corazón. Tuvimos pacientes con eventos trombóticos, con trombos. Por suerte no fueron ni un tipo de trombo grave, ni neurológico, ni un trombo de grave. Pero sí se presentan. ¿Y cómo se manifiesta esto? ¿Cómo uno se da cuenta, digamos, después de haber tenido COVID, que tiene por ahí alguna complicación? ¿Con qué síntomas? En nuestro caso, los pacientes que nosotros atendimos consultaron por esos cuadros y no por COVID. Los descubrimos que tenían COVID nosotros. Ah, ajá. Y se incrementa. Porque muchas veces, sí, como estos cuadros generalmente no asocian al COVID, digamos, generalmente la población piensa que son por otros cuadros, y si bien, digamos, los cuadros respiratorios de COVID son los más comunes, como ser la falta de aire, la disnea, tener fiebre, hay otros síntomas que, si bien son más raros, también están presentes. La taquicardia puede ser también, palpitaciones, ese tipo de cosas. Exactamente, es muy común tener taquicardia, sobre todo pacientes que tienen fiebre o tienen afectación miocárdica. Doctor, ¿y se incrementaron las consultas por ahí en la población acá de Posadas, de Misiones en general, con respecto a esto, para tener una evaluación de cómo quedó? ¿O la gente todavía no toma conciencia, o por ahí cree que está bien, que no es necesario hacer esa consulta? No, la gente es muy... se interesa por su salud. En ese aspecto, digamos, la gente consulta, se asesora, trata de consultar ante los síntomas. O sea, por eso es muy importante todo este tipo de programas y de información a la población, porque muchas veces la gente, digamos, si bien nosotros los médicos siempre contamos los síntomas más comunes, pero a veces, digamos, por el tiempo en el aire y todo eso, hay muchas cosas que por ahí son muy puntuales que uno a veces no las llega a hablar, pero la gente se cuida, concurre a las consultas, trata de hacer lo que uno le recomienda. O sea, en ese aspecto la población de Misiones es una población que bastante, digamos, cumple la parte de recomendaciones médicas. Doctor, y una persona que tuvo COVID, en mi caso, por ejemplo, que por ahí fue leve, pero me costaba respirar, póngale, me faltaba el aire. ¿Con cuánto tiempo después de haber dado de alta, que me dieron del alta, digamos, uno ya puede empezar con volver a tomar la actividad física, por ahí, o salir a caminar o hacer ejercicios? ¿Cuánto tiempo después, digamos? Depende de la recuperación, y obviamente seguramente ya tenés una saturación normal, que eso nosotros generalmente vemos, que tenga una capacidad funcional respiratoria, que seguramente te tomaban con el saturómetro para ver que sature más del 90%, 98%, perdón. Los pacientes ya que están recuperados del COVID, o sea, tienen que iniciar actividad física, porque la actividad física es una de las principales factores, digamos, de lo que estuvimos hablando de la inmunidad. Obviamente uno tiene que ingresar paulatinamente, porque muchas veces el COVID puede dejar secuelas también a nivel pulmonar, y eso el paciente puede sentirlo como leve disnea o una pequeña falta de aire, sí. Que en esos casos de presentar esos síntomas sería bueno que vea un neumonólogo, que con pruebas funcionales respiratorias como espirometría, que son pruebas, digamos, que prueban en qué condiciones ha quedado el pulmón. Con eso se puede ver si ha quedado alguna secuela cuando uno persiste con síntomas ya más allá del mes de haber tenido la enfermedad. Está bien, está bien. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo esta comunicación para poner también en tema hoy en el Día Mundial de la Salud. Bueno, y agradecemos desde aquí a todos al personal médico de la provincia de Misiones, que realmente hace un trabajo incansable y que sigue atendiendo a pacientes en todos los niveles, ¿no? Y también esto de seguir tomando conciencia de que tenemos que tener cuidados, porque aún con los cuidados y aún con la vacuna, este virus evidentemente atraviesa igual a todos, ¿no? Y no tiene que ver ni con la condición social, económica, nada. Así que, bueno, agradecemos desde acá esta comunicación y muchas gracias. Bueno, el agradecido soy yo, y como bien dijiste, la salud es uno de los valores más importantes que contamos con nuestra vida, y muchas veces las valoramos ya cuando la perdemos. Así que bueno, todo lo que sea para mejorar nuestro estado de salud físico y mental, bienvenido. Así que bueno, un saludo y agradezco su invitación, y
a toda su audiencia, muy buenas tardes. Gracias, doctor, muy amable, hasta luego. Así hablábamos con el doctor Ariel, el jefe Cisco, jefe de cardiología acá del Parque de la Salud de la provincia de Misiones. Vamos a una breve pausa, enseguida regresamos aquí con más.